Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Así es que escuchemos consejo y recibiremos honra. Estamos en el último capítulo de los personajes femeninos de la Biblia, estudiando sobre Febe, la fiel diaconisa y honrada mensajera. Se menciona brevemente en Romanos 16, 1 y 2. Sin embargo, trae gran bendición a nuestra vida y mucho que aprender de ella. A la vez que el pastor está llamado a ministrar en la iglesia y especialmente en el púlpito, el diácono y la diaconisa están llamados a ministrar principalmente en el hogar. Ningún pastor debe olvidar la importancia de esta esfera de influencia que para la fiel diaconisa ofrece oportunidades de servicio que no se encuentran en ningún otro lugar. Tanto Jesús como Pablo han subrayado la importancia trascendental de esta esfera de acción, donde tuvo aquel sus más inolvidables entrevistas con los fariseos, los publicanos y sus más íntimos amigos, sino en los hogares a donde le invitaron a comer. Precisamente por esto le tildaron de comilón y bebedor de vino y amigo de los publicanos y pecadores. Empero a Jesús no le importaba, pues había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un negocio especial requiere un personal de confianza para su ejecución. ¿Cuántos proyectos y empresas han fracasado no por defectos en el plan, sino por fallas en las personas a quienes ha sido confiado el negocio? Se cuenta que durante las campañas en España a principios del siglo pasado, a raíz de la invasión de la península ibérica por Napoleón, a un soldado inglés de habla castellana había sido encomendado un recado de suma importancia. A pesar de la urgencia del encargo, este soldado se detuvo en una venta para probar los méritos del vino de la comarca y, vencido por el efecto somnífero del licor, pronto se quedó dormido, con consecuencias fatales. El recado nunca llegó a su destino y la coordinación de la retirada de las tropas británicas resultó grandemente dificultada. En una acción que no debería haber realizado, el enemigo fue repelido, pero entre los 700 hombres que perdieron la vida figuraba el heroico Sir John Moore. La imprudencia de un soldado cegó la vida de su jefe y privó a la nación entera de uno de sus grandes valores. Cuán diferente se nos presenta el caso de Febe. Pablo había escrito su tratado de teología evangélica en forma de una epístola dirigida a la Iglesia de Roma. Concluido este documento, cuya importancia para la Iglesia universal es incalculable, el apóstol tuvo que pensar en la manera más segura de hacerlo llegar a la ciudad de Roma a manos de los discípulos que allí moraban. No existía un sistema universal de comunicaciones en aquellos tiempos, de manera que el envío de una carta exigía la organización de un correo particular. Para un asunto de importancia trascendental, hubo una persona que se destacaba sobre todas las demás en el pensamiento del apóstol. Se trataba de Febe, la diaconisa de Cencreas. Fiel en lo poco, se había mostrado digna de la mayor confianza, de modo que aportó en esto sus servicios de correo como nadie podía hacerlo. Pudo haberse limitado su referencia a la portadora de la carta a las palabras que se encuentran en la postdata. Fue escrita de Corinto a los romanos, enviada por medio de Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Pero en vez de hacer esto, incorporó en el último capítulo de la epístola una credencial que suena como pasaporte para esta noble mujer de la Iglesia Universal. Os encomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibas en el Señor como es digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa en que os hubiera menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hermoso pasaporte
para la tierra y para el cielo, que sea el anhelo de cada una de nosotras el hacer algo igual, servir a nuestro Señor en lo poco, para que le podamos servir en lo mucho. Como Dios quiera, de Daniel Nuño. No quieras nunca en tu vida ser lo que Dios no ha querido. Confórmate solamente con ser un hijo obediente donde Él lo haya permitido. Que en la obra del Señor no existen categorías. Es la obediencia y amor lo único de valor que Dios premia cada día. Por eso no te envanezcas, ni quieras ser importante. Trabaja con lealtad, porque la santa humildad forja cristianos triunfantes. Mira el ejemplo de Cristo en todo su ministerio. Su humildad y abnegación te servirá de lección y a la par de refrigerio. Sigue sus pasos valiente, di que no siempre al orgullo y obedece dócilmente, dejando que el Dios potente disponga en todo lo tuyo. De esta forma lograrás la victoria apetecida y podrás ver en verdad que Dios y su voluntad es lo mejor de la vida.